Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes. Es siempre un gusto estar aquí en nuestro primer conservatorio del 2022. Para iniciar, como parte de la red de constructoras y constructores de paz, queremos compartirles las siguientes consideraciones de convivencia. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, empatía y tolerancia con el punto de vista de todas las personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas y valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de las personas que aquí nos acompañan. Este es un espacio seguro, lo que aquí se dice, aquí se queda, lo que aquí se aprende, se comparte en cualquier parte. Bienvenidas, bienvenidos a este conservatorio, el primero del año. Y pues bueno, les quiero compartir un poquito sobre el conservatorio. Esta idea realmente surge antes de la pandemia. La red de constructoras y constructores de paz tenía la intención de hacer un encuentro binacional en la ciudad de Tijuana y esta era una de las actividades presenciales. Desafortunadamente no pudimos llevar a cabo aquella actividad, pero pues hemos decidido desde Catalizador Social, quienes somos parte de esta red de constructoras y constructores de paz, pues empezar los conservatorios de manera virtual. Esperamos que en algún momento los podamos realizar de manera presencial como estaban programados originalmente. Pues bueno, el conservatorio es un ciberespacio por ahora, entre amigas, amigues, amiguis, en donde vamos a conversar sobre diversos temas, experiencias y aprendizajes, sobre todo en nuestra experiencia al defender y promover los derechos humanos en diferentes temáticas. Y en el día de hoy tenemos uno de los temas que más nos interesa, ¿no? A ratito vamos a hablar bien. La dinámica de este conservatorio es la siguiente. Hay 4 rondas de preguntas. Tenemos ahora 2 invitadas. La tercera se nos enfermó desafortunadamente y no pudo acompañarnos. Pero bueno, estas rondas de preguntas son de 5 minutos. Cada participante, cada invitada tiene la oportunidad de compartirnos su experiencia, sus saberes, ¿no? sobre lo que estamos consultando. Y van a aparecer algunos corazoncillos para poder avisar a las invitadas que el tiempo se está terminando. El corazoncito amarillo significa que queda 1 minuto de participación, el corazón rojo significa que quedan 30 segundos y el verde que el tiempo ha finalizado. Entonces, después de cada ronda, pues vamos a invitar a las invitadas a que nos compartan pues todo lo que nos quieran compartir en este conservatorio y también a las personas que están viéndonos por ahí, que por favor nos compartan sus dudas, sus preguntas, sus saludos también, que nos va a encantar leerlos. Vamos a empezar, si les parece. Yo tenía originalmente contemplado que fuéramos 3 invitadas, las 3 invitadas del norte. Son 2 invitadas las que están aquí saludables, buenas y sanas, una de Baja California y otra de Tamaulipas, ¿no? Nos están acompañando y las 2 trabajan en estos temas que nos interesan, pero además las 2 son parte de una red de exalumni del Departamento de Estado del Gobierno americano, ¿no? Hemos coincidido ahí desde la labor que hacemos en las organizaciones. Una de ellas empezó en la Fundación para la Protección de la Niñez y otra de ellas en Rotarios, ¿no? Si no me equivoco, ya nos contarán un poco de su historia también. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Así que vamos a pedirles a nuestras invitadas que se presenten compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo, la organización que están representando ahorita en este conservatorio, si es que vienen en representación de alguno, en qué parte del mundo se encuentran, porque ahorita la virtualidad nos permite estar en cualquier lugar,
y que nos digan pues el tipo de cerveza y nombre de la cerveza con la que se están refrescando la garganta. Ya sabemos que en algunos lugares hace frío, en la ocasión pasada trajeron mezcal en lugar de cerveza, así que todo es bienvenido, nada de esa fuerza. Empezaré poniendo el ejemplo como debe de ser, ¿no? Para después darles la voz a nuestras invitadas. Y pues empiezo, mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro actualmente en la Ciudad de México. En este conservatorio estoy representando a Catalizador Social y ahora estoy tomando, nomás para no quedarme atrás, una cerveza Insurgente del norte. Juan Cordero. Dije, esta queda bien para el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, entonces voy a pasar la voz a mi querida Marta. Es tu turno, Martita hermosa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio, compartir y sumar opiniones, ¿no? Yo me encuentro en Tijuana, Baja California. Mi nombre es Marta Teresa Malagamba. Estoy representando a Fundación Moscalti y elegí como buena norteña una cerveza de Baja California, igual, de cervecería Wendland, que es de Ensenada. Es una cerveza ligerita que es de base de trigo y de malta. Se las recomiendo, está muy rica, es de cítricos. Súper, se antoja, a ver qué tal. Hoy ya nos vas contando. Y Valerie, es tu turno, por favor, si nos quieres decir un poquito. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, Daniela. Me ha dado muchísimo gusto verte después de tantos años. Parece que gracias a las redes sociales como que nos hubiéramos visto ayer y la vez que nos vimos como hace 4 años, ¿no? Yo creo ahí en Puebla. Bueno, pues yo soy Valerie Pisuto. Yo estoy tomando vino porque aquí estamos a 6 grados, hace mucho frío y la verdad es que llegué rayando porque estábamos en un evento del tema energético. Yo actualmente soy regidora del Cabildo 22, 24 y bueno, pues muy contenta de participar aquí desde Matamoros, Tamaulipas, en este importante tema que son los derechos de los niños y las niñas también. Así es, Valeria, muchas gracias. Pues nosotros empezamos con estos conservatorios justo con la intención de compartir saberes, experiencias, opiniones. Y me parecía muy importante invitar a ustedes que han estado activas en los últimos años, sobre todo en estos tiempos, porque estamos pasando un momento muy particular, ¿no? Y hay un sector de la población que nos ocupa desde hace mucho, ¿no? Y que además de ocuparnos, lo que nos permite ver es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y los niños, ¿no? De manera general, quienes ya residen aquí y quienes están en tránsito, ni se diga, ¿no? La incertidumbre en la que pueden vivir, pues también tiene una influencia en el mediano y largo plazo en las sociedades, ¿no? No estamos viendo como esa parte que estamos sembrando en la niñez, cómo están viviendo su niñez. Entonces, no sé si ustedes se enteraron, pero el World Vision hizo una consulta dirigida a niñas, niños y adolescentes, una consulta sumamente interesante. Participaron más de 70,000 niñas y niños. Y en esto, pues, en este estudio, que ahí les vamos a estar pasando el enlace en el Facebook, en este estudio, pues, contrario a lo mejor a lo que hemos pensado, porque las estadísticas de violencia nos dicen otra cosa, más del 58% de las niñas y los niños tienen una opinión favorable de haber tomado clases en casa, no haber estado en casa y vivir la experiencia desde casa. A pesar de, y ahí me pongo un poco a pensar, voy a tirar como números, voy a empezar a dar datos. A pesar de la brecha digital, a pesar del poco acceso a la tecnología y que vimos también cómo complicó esto el acceso a un derecho básico que es la educación, ¿no? Cómo una cosa tiene que ver con la otra y cómo la pandemia expuso, pues, qué tan vulnerables son ciertas poblaciones, ¿no? En ciertas localidades también. Y estas desigualdades en las que vivimos en nuestro país, pues también fueron ahí más acentuadas, ¿no? En este tiempo. Ahí quisiera entrar un poco en el tema, quisiera empezar a conversar sobre estas preguntas, ¿no? Que nos interesa conocer su opinión, sobre todo por la experiencia que tienen.
Y me encantaría que quisiéramos también esta reflexión a lo mejor y la diferenciación entre las niñas y los niños que no están en tránsito y los que sí, porque seguramente hemos observado hay ciertas diferencias o temas que debemos de atender. Y esto creo que puede ser una forma de comunicarlo y exponer de otra manera las problemáticas locales, ¿no? En ese sentido, pues creemos importante, primero, partir de saber sobre su experiencia, ¿no? ¿Qué tan real es que las niñas y los niños son sujetos de derecho en México? ¿Qué tan cierto es que los reconocemos como tal y tienen la posibilidad de tener acceso a ellos? Te voy a dar la palabra, Marta. Vamos a irnos por orden alfabético, si te parece, y luego seguimos con Valeria. Claro que sí, gracias. Bueno, yo creo que entrando en contexto tenemos que estar súper conscientes que desde que nacemos somos sujetos de derecho, ¿no? Y que somos considerados ciudadanos, por lo que no tendríamos que esperar un niño o una niña o un adolescente a tener la mayoría de edad para poder opinar, para poder participar, para poder tener una voz, ¿no? Para poder decidir y, y al igual que cualquier adulto, pues tienen derechos humanos y estos deben de ser respetados por todos y por todas, ¿no? Sus opiniones y sus pensamientos son súper valiosos y tienen muchas cosas que aportar para mejorar también muchas de las condiciones que les toca vivir en los contextos en donde se estén desarrollando, ya sea en su escuela, en su hogar, en la comunidad. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es la primera que los reconoce como sujetos de derecho y fue creada para vigilar que realmente accedan a ellos y que los puedan disfrutar y vivir, ¿no? Y pues gracias a ellas en México se crea el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral, y que más que nada busca que las dependencias y las secretarías de los estados puedan llevar un trabajo en equipo para garantizar esto, ¿sí? Y que ellos puedan tener una participación, que ellos puedan ser escuchados, que se les tome en cuenta para realmente vivirlos. Ese es como el contexto. Pero en la realidad, en la experiencia que me ha tocado vivir, creo que estamos lejos de vivir eso en nuestro país como tal, ¿no? Considero que es insuficiente lo que se está haciendo, que las acciones del Estado para solucionar las necesidades básicas y que podemos decir que son de supervivencia, más sobre todo en estos tiempos de pandemia, como nos decías, donde nos enfrentamos realmente a desafíos mayores, como violencia en los hogares, inseguridad, pues el rezago en educación, que si bien como comentas, los niños y las niñas en un gran porcentaje están de acuerdo porque creo que lo han sabido aprovechar, ha sido un área en donde todas esas ganas de conocer, de aprender, lo han enfocado, pero creo que hay un rezago importante todavía que resolver, ¿no? Y bueno, hablamos también de que hay más pobreza, que si entramos a temas de la política de vacunación, pues desde un inicio no se le incluyó a la infancia, ¿no? Y también que los adolescentes también estamos viviendo una situación de desaparición y de trata más constante. Eso sobre todo acá en el norte creo que es muy, muy, muy alarmante. Y a pesar de que estamos en pandemia, sigue sucediendo. Entonces, en sí creo que estamos en una crisis de derechos humanos fuerte y que la pandemia hizo que se agravara, ¿no? Gracias, Marta. Hoy das una radiografía, ¿no? Nos expones un poco la situación y sí, desafortunadamente puede ser alarmante y creo además que dependiendo de las localidades también la situación varía, ¿no? En el norte el tipo de problemáticas que puede enfrentar la niñez seguramente es distinta a la que se enfrentan en el sur, ¿no? Yo pensando en los estados como un Chiapas, un Oaxaca,
en los estados del norte al menos hay, creo, más acceso a otros productos, servicios. En el caso de la tecnología, pues a lo mejor tenemos acceso a un precio más adecuado o más accesible, ¿no? Que las personas que están en el centro, en el sur, al menos la conectividad. Y pareciera que entre más segregado te encuentras ahora en estos tiempos de pandemia, pues todavía más vulnerable estás, ¿no? A mí me encantaría escuchar la opinión de Valerie. Valerie, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Qué tan real es que las niñas y los niños son sujetos de derecho en México? No te escuchamos, Valerie, estás en silencio. Ya. Coincido perfectamente con Marta en el tema, vamos a decir, de políticas públicas. Cada vez más hay pues leyes y organismos y reglamentos que se van escribiendo y que nos van hablando de los derechos de los niños. Pero al igual de que esto está creciendo, me doy cuenta que realmente en la práctica, pues no lo estamos llevando a cabo. Simplemente en Tamaulipas, por ejemplo, tenemos más de 950, más o menos casi al millón de niños, y representa el 25% de la población en Tamaulipas. Es un porcentaje muy importante, porque tú lo dijiste hace 5 minutos. Ese 25% es nuestro futuro. ¿Y qué estamos sembrando en esos niños? Yo ayer, platicando de esto que íbamos a tener hoy con unas amigas que son mamás, lo quiero aterrizar un poco, no tan legislativo, sino vamos a hablarlo coloquial. ¿Qué tanto es verdad que uno en casa a los hijos les toman la opinión simplemente hasta para ir a una vacación? En los adultos tenemos la idea de que los niños de entrada son mentirosos, ¿no? Ya lo que diga el niño lo desacreditas, o la niña. No tienen capacidad de tomar decisiones porque están chiquitos. Nosotros los adultos somos los que podemos tomar las decisiones. Y sí, sí es cierto, los adultos tenemos obviamente experiencia, tenemos el poder adquisitivo, la educación y demás, pero ese ser pequeñito también trae sus ideas, también trae sus derechos, trae su forma de pensar, y pocas veces nos damos a la tarea, y más en los países latinoamericanos, de escuchar qué es lo que quiere el niño. Creemos que cuando cumple 18 años es cuando ya empieza a tomar importancia, ya lo escuchamos, ya le decimos qué es lo que quieres, pero mientras son pequeños, en nuestras propias casas, no son un punto de referencia, ni siquiera se les da esa importancia en cuanto a decir qué es lo que quieres. Se les escucha. Aquí en Matamoros tenemos una asociación que se llama CENRED, que conjunta muchas asociaciones civiles, y se dieron a la tarea de hacer un trabajo muy arduo de investigación, de más de 300 encuestas, en donde dijeron, a ver, ¿convives con tu hijo? ¿Qué comida le das? Le preguntas cada vez que quieres ir precisamente a algún paseo. Y pues bueno, obviamente la mayor parte en las encuestas dice que sí, pero si le hubieran preguntado a los niños, ¿esas encuestas hubieran sido reales? ¿Esos números hubieran sido tan altos o hubieran disminuido, no? Entonces, definitivamente creo que estamos muy lejos de esa realidad legislativa o de esa publicidad que hemos venido manejando con el tema de verdad implementar el derecho de los niños y las niñas en México. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Valerie. Fíjate que me parece muy interesante porque pareciera que se nos olvidó que es ser niñas y niños, ¿no? Y todos pasamos por ahí. Se nos olvida que en algún momento quisimos decir y no se nos tomó en cuenta, nos discriminaron solo por la edad, ¿no? Porque efectivamente pensaron que o nos imaginábamos cosas, o nuestra opinión no era relevante, o nuestro sentipensar
¿no? No abonaba, no aportaba absolutamente nada a la conversación, pues cosa que no es real, ¿no? A lo mejor no tenemos el vocabulario cuando estamos pasando por cierta edad, pero las emociones se sienten, ¿no? Están ahí presentes. Y así como el tema de emociones, también el de derechos no nos los enseñan desde pequeños, ¿no? Estamos completamente ajenos y es cuando estamos grandes que a lo mejor nos damos cuenta de las injusticias que nos empezamos a enterar sobre los derechos humanos y nos empezamos a dar cuenta que desde niñas, desde niños teníamos derechos muy específicos, ¿no? Derechos que tienen que ver con una vida digna, derechos que tienen que ver con la posibilidad de desarrollarte íntegramente, ¿no? Como una persona. Pues de bien en el sentido de que puedas ser libre, obvio sin afectar a nadie más y poder valerte de lo que existe, del mismo sistema, ¿no? Para poder vivir una vida plena. Y en ese sentido, me gustaría conocer su opinión sobre la segunda pregunta que tenemos acá. ¿Quién comunica, cómo se comunica y a quiénes se comunican los derechos de las niñas y los niños? O sea, a relación de esto que estamos conversando, ¿no? Porque, pues a lo mejor, si no lo sabemos, no existe, ¿no? Hay un dicho que dice, si no lo dices, Dios no te oye o algo así, ¿no? ¿Qué opinas, Valerie, al respecto? ¿Quién comunica, cómo se comunica y a quiénes se comunican los derechos de las y los niños? Bueno, pues sin duda el tema gobierno es fundamental porque pues tiene todo ese aparato de comunicación que llegaría a todas las masas para que la gente se enterara de estos derechos. Y hay instituciones como el DIF, pues que se encargan precisamente de año con año estar promoviendo esto. De hecho, me tocó ser parte muy cercana del programa de los embajadores de los derechos de los niños, puesto que mi hija fue una de ellos. La invitaron y era un grupo de niños seleccionados de la ciudad y se juntaban habían reuniones cada mes más o menos y trataban temas y ellos exponían también sus iniciativas o cómo podían mejorar las condiciones para que todos los niños fueran escuchados. Entonces, la parte gubernamental fundamental. Obviamente, pues en las escuelas, todos los libros de texto nos han puesto ahí alguna parte importante y pues las redes sociales. Pero nuevamente, y lo tengo que repetir, los papás, los adultos, somos quienes tenemos que estar enterados de esto para también transmitirlo a los hijos y ser congruentes y entender que esos seres tan pequeñitos pues tienen ya desde entonces voz y voto y no hay que desacreditarlos por la edad y se sorprenderían tanto cuando convives con los niños y les das su propio derecho a desarrollarse de todo el potencial que tienen. Dentro de los derechos que yo siempre, y cuando me invitan a platicar, tanto para las mujeres o los hombres, o voy a las escuelas a hablar con los jóvenes, siempre les digo que el tema de la violencia no es conveniente. O sea, para mí no es una forma de educar. Y ahí también vulneran el derecho de los niños, o se vulnera el derecho de los niños con este tema de que, pues, ¿qué tiene? Una nalgada, la chancla, yo así me educaron y esa fue mi forma en cómo crecí, no me pasó nada. Bueno, pues sí, pero eso no quiere decir que sea correcto. O sea, los niños desde pequeñitos, si hablas con ellos, les inculcas valores, no tus ideas, ojo, valores, y los dejas que se desarrollen y que entiendan el por qué no deben de hacer esto, ¿sí? Entonces yo creo que no existe ese entorno de violencia que impartes desde tu casa y que lo vas a llevar a toda tu vida y que de ahí se detona la violencia a la mujer, la violencia intrafamiliar, porque ya es una costumbre, ¿no? Entonces, aterrizando, ¿quién debe de comunicar? Pues el gobierno, los colegios, las redes sociales y por supuesto nosotros los adultos y sobre todo los papás de los niños deben de estar muy enterados y las niñas para difundirlo con ellos.
Gracias, Valerie. Sí, aquí es asumir responsabilidades, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedades estamos educando desde las casas, desde los medios de comunicación, incluso en las escuelas, ¿no? Reconocernos como todo un sistema que de manera formal o no formal le va dando un sentido también y va como orientando el perfil de las personas, ¿no? Sus comportamientos, sus actitudes. Y a lo mejor empezar a tener o construir referentes distintos también nos puede ayudar a entender la importancia de comunicar los derechos desde que las personas son pequeñas, ¿no? Desde las primeras edades. Quisiera, Marta, preguntarte y me encantaría escucharte sobre esto, porque tú tienes trabajando con niños en particular mucho tiempo. Te conozco a ti desde hace cuántos años, no sé, a mejor ni cuento, ¿no? Pero cuando tú estabas en Fundación para la Protección de la Niñez, cuando yo estaba en Fundación que Transforma, sé que ahora estás en otra organización que sigue trabajando a favor de las niñas y los niños y que en estos distintos espacios en que te has movido, en escuelas, casas hogar, en albergues, pues también seguro has visto oportunidades, ¿no? Yo te pregunto ahora, ¿quién comunica, cómo se comunica y a quiénes se comunica estos derechos de las niñas y los niños en estos espacios en donde tú has tenido acceso, Marta? Mira, la verdad es que coincido con Valerie también, porque considero que es un trabajo en conjunto, ¿no? Sociedad y gobierno, porque ambos somos responsables tanto de compartirlos como de ejercerlos de acuerdo a las circunstancias y a las edades adecuadas de cada niño y niño y de los espacios en donde nos toque compartir, ¿no? En este caso, como bien lo mencionas, ya hace algunos ayeres que nos conocemos, desde entonces creo que me he dado cuenta que a quienes principalmente les debemos de comunicar es a ellos, a los niños. Las niñas y los niños y los adolescentes deben tener esa información, se les debe acercar con un lenguaje pues apropiado a su edad, de una forma respetuosa, siendo inclusivos, porque estamos dando el ejemplo, ¿no? Y tenemos que ser súper creativos porque tenemos que crear, valga la redundancia, actividades de sensibilización para que ellos realmente lo puedan aprender, lo puedan comprender y que se sientan libres de ejercerlos, que no tengan miedo de pedir un espacio, de dar su opinión, de expresarse libremente, por ejemplo, ¿no? De que realmente puedan vivirlos de una forma eh, tranquila y natural, ¿no? También creo que es bien importante que los padres de familia los conozcamos porque es un rol fundamental, ¿no? Nos toca ser guías en el núcleo en donde estamos, en el hogar, en la familia, de seres que ya son parte de una sociedad y que van a irse desarrollando de una forma integral a medida que nosotros les demos esas herramientas. Y, y creo que el círculo mediático de la infancia es quien también debe de tener conocimiento y la corresponsabilidad, porque no es una sola responsabilidad, somos todos corresponsables de, de informarnos, ¿no? Para, por ejemplo, los maestros, los educadores, los psicólogos, ese círculo mediático que tiene contacto con la infancia, ¿no? Pero bueno, en sí los adultos en general, porque pues nos toca hacer la parte que nos corresponde para, pues juntos, pues suena como un sueño o guajiro, pero juntos cada quien pone esa semillita para poder generar ese bienestar integral que queremos lograr en una sociedad, ¿no? Y la verdad es que en las casas hogar, en los centros comunitarios, en los espacios que me ha tocado trabajar con niños, el personal que está a cargo siempre está con la disponibilidad y con la buena intención de aprender sobre ello. Entonces, el que existan programas que podamos fortalecer esa comunicación entre ellos y los niños que atienden, pues va a permitir que esto en ese sector se fortalezca. Y creo que se están haciendo muy buenas cosas. Aquí en el norte,
pues ya tenemos tiempo trabajando, por ejemplo, a través del arte en ayudarles a tener una libre expresión, a que sus emociones las sientan y no tengan miedo de compartirlas, de que sepan que tienen derecho a estudiar, a que puedan volver a la escuela con igualdad de condiciones que otros niños, y tratamos de brindarles útiles escolares nuevos para que también regresen con todo su material y con esas ganas de oler el borrador nuevo y la libreta nueva a la escuela. Entonces, creo que se están haciendo muchas cosas muy importantes y que todo suma y que cada adulto tenemos que hacernos responsables de poner esa semillita para poder lograr esa comunicación adecuada, ¿no? Gracias, Marta. Qué interesante escucharte. Me importa mucho también que rescatar esto de que las niñas y los niños crezcan con la sensación y con la libertad de ejercer sus derechos, ¿no? Que no tengan miedo, dijiste, que no tengan miedo, y me vinieron pues toda la serie de cosas, ¿no? Que no tengan miedo a identificarse, que no tengan miedo a opinar, que no tengan miedo a transitar libremente, que no tengan miedo a jugar, que no tengan miedo a esto que deberían de ver normal y cotidiano y que deberían de disfrutar y que debería de convertirse como en buenos momentos de la vida, ¿no? Estaba reflexionando sobre los derechos que las niñas y los niños tienen, y digo, ¿cuántas personas en nuestro país que identificamos como niñas, niños y adolescentes en verdad disfrutan de esto, en verdad tienen acceso a esto, ¿no? A la vida, a la supervivencia, al derecho de prioridad, o sea, que la niñez tiene prioridad, las mujeres y los niños y las niñas primero, ¿no? Pues sí, tienen prioridad en estas sociedades. Cuando corren riesgo las sociedades en una pandemia como la que pasamos, yo también me preguntaba, ¿por qué la niñez no fue primero, no? ¿Por qué nuestras niñas, niños, adolescentes? ¿Por qué la población productiva que está haciendo que todo se mueva, que la maquinaria económica se mueva, no son la prioridad, ¿no? No es que esté discriminando, pero si hablamos del futuro, ¿no? Pues bueno, nuestro futuro está puesto en estas generaciones que van naciendo, ¿no? Y pensaba yo el derecho a la identidad. ¿Cuántas niñas, niños no se han sentido con miedo de identificarse como parte de un pueblo, por ejemplo, de identificarse homosexual, lesbiana, ¿no? Cuando están en la adolescencia, que ya van entendiendo muy bien por lo que está pasando su cuerpo. Y bueno, y pienso yo que tiene que ver eso con las sociedades tan violentas en las que vivimos, y creo que mucho, a lo mejor, el negar los propios derechos, el negar que todas las personas tendríamos que tener acceso a ellos, pues empiezan a generar conflictos, ¿no? Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo sí creo que ese es un buen inicio, ¿no? Primero a lo mejor deberíamos de conocerlos para entender hasta qué punto, dónde está el límite, cuando violentamos los derechos de otra persona, ¿no? Pensando en las violencias, las diversas violencias que hemos visto en diferentes espacios. Yo estoy viendo acá en el Face que nos está saludando a Adelina Guadalupe. Muchas gracias por vernos, a Claudia Serrano, Nelly Cantú, Nelly, querida Nelly de Tijuana. Ella está en Jugamos a Leer, es una iniciativa, pronto asociación civil, y ella nos comenta, trabaja en albergues con población migrante o en movilidad. Dice, en el caso de las niñas y los niños en movilidad, no les dicen a dónde van, por qué se van, por qué dejan su casa, por qué dejan su tierra, ¿no? Imagínense esta incertidumbre en la que solo van para enfrente, sin voltear atrás, sin ningún destino claro, porque tampoco los adultos lo tienen, ¿no? Y así el recuerdo, la raíz que se va estirando, ¿no? Y bueno, que puede ser complicada para vivirla como experiencia y sobre todo a esa edad. Dice Adriana Aranda, excelente que abordemos este tema. Felicidades, siempre hay que escuchar a las niñas y los niños. Efectivamente, pues escucharnos a nosotros también en algún momento de la vida, ¿no? Hay temas que a mí me causan pues mucha preocupación. Ahorita voy a lanzar alguna pregunta al respecto, pero quisiera animar a quienes nos están viendo en Facebook, si tienen algún comentario, pregunta, nos encantará contestarla.
Pero bueno, voy a seguir y ya después comparto los otros derechos de las niñas y los niños. Teníamos ahí preparada una pregunta 3 y vamos a empezar con Martita. ¿Cómo contribuyes tú a que las niñas y los niños conozcan y o tengan acceso a sus derechos? Bueno, soy mamá de una niña maravillosa, ¿no? Pero y antes de ser mamá, he sido testigo en el trabajo que he estado realizando con niños y niñas en el sector de casas hogar, centros comunitarios, entre otras organizaciones civiles, el cómo ellos aprenden de lo que ven. Por eso siento que es bien importante que nosotros debemos de ser súper congruentes con nuestro actuar, con lo que comunicamos, con lo que les compartimos, ¿no? Y en la manera en que los educamos, como desde casa, como nos comparte Valerie, ¿no? Que nosotros cuando hemos hablado con nuestros hijos, o sea, desde ahí ya tenemos esa responsabilidad de educar mediante valores, de darles ese respeto, ese espacio, esa participación, que puedan expresarse, sentirse libres de hacerlo, que se sientan escuchados. Como estamos en el día a día, a veces a mí me pasa mucho que yo estoy corriendo porque tengo 1000 pistas de trabajo, de la casa, sobre todo en pandemia, ¿no? De estar en la escuela con mi hija al mismo tiempo que estoy en una reunión de trabajo y aparte estoy haciendo la comida, ¿no? Y cómo ahí a veces me habla y yo no estoy escuchando. Cosas tan simples que tenemos que prestar atención y por eso creo que es bien importante que seamos congruentes y que estemos conscientes, todos los ciudadanos podemos contribuir de una u otra manera mediante nuestras acciones diarias, ¿no? Desde casa, dando ese ejemplo y abriéndoles ese espacio para que puedan participar y decidir de la forma apropiada, ¿no? Y acorde a su edad, no les vamos a poner a decidir en situaciones que no están a su alcance todavía, pero que ellos vayan aprendiendo a poder ejercer ese derecho. Yo con mi hija hago mucho el ejercicio desde chiquitita, porque tiene 7 años. Bueno, ya casi cumple los 7 en marzo, pero un ejemplo es que la pongo a decidir qué se quiere poner, para que ella se vaya expresando a través de su estilo de ropa. A veces ni combinaba, a veces, ¿no? A veces le quedaba padrísimo, pero ella se siente soñada y eso es algo, un ejemplo básico, ¿no? Creo que si nosotros vivimos desde el espacio en el que decidamos estar y desde el trabajo en el que nos toque compartir, desde ese enfoque de derechos, nuestras acciones, nuestras palabras van a ser ese ejemplo, un ejemplo de valores, ejemplo de ser una persona con serenidad y vamos a poder ir generando esos espacios de corresponsabilidad y así vamos a poder construir juntos el cuidar esos sitios en donde los derechos de los demás, de las demás personas sean cuidados y valorados, ¿no? Y bueno, creo que también que la infancia conozca y ejerza sus derechos y ver ese ejemplo les va a dar otra perspectiva de vida, van a ver más oportunidades, van a ver que pueden mejorar en muchas situaciones que están a su alcance y eso les va a dar un impulso, una motivación para querer pues desarrollar todo su potencial, ¿no? Y querer buscar ese bienestar, ¿no? Del que tanto hablamos, ¿no? Ese bienestar integral. Y creo que pues debemos considerar que el sano desarrollo de los niños es algo súper crucial para la sociedad y es algo en el que todos podemos aportar y cuidar desde el espacio en el que estemos, ¿no? Y todos los adultos deberíamos de intentar ser esa referencia positiva en la niñez y por ser respetuosos, tolerantes eh, y cuidar esos valores fundamentales cuando convivimos, ¿no? Todos tenemos cerca a algún niño, para un niño o niña o adolescente con el que convivamos. Entonces, por ahí empezar a cuidar esa parte creo que nos va a ayudar mucho. Y, y tener en cuenta que nunca es tarde para reflexionar si hemos tomado algunas acciones erróneas, ¿no? Como este caso que les comparto con mi hija, que es algo, puede sonar algo muy simple, pero que para ella genera
una emoción importante, ¿no? Y me dice, es que no me escuchas, no me estás poniendo atención. Dices, ay, alerta, ¿qué estoy haciendo? Esto es importante, esto es una prioridad de que le tengo que poner atención, ¿no? Entonces, yo creo que hagamos, también los invito a hacer una reflexión, ¿no? De nuestro actuar con la infancia que nos toque convivir para que pues podamos compartir y enseñar y modelar de una mejor forma. Gracias, Marta. Fíjate que pues parte de las cosas que debemos de hacer es siempre aprender del resto de las personas, ¿no? Y digo esto porque acabas de decir algo bien importante, aprendemos del ejemplo casi siempre. Y entonces, ¿qué referentes les estamos dando a las niñas, a los niños de lo que debe ser una sociedad no violenta, ¿no? O libre de violencia? Y me ponía a pensar ahorita que justo con el ejemplo, cuando pues violentamos alguna regla, ¿no? Y que tenemos ahí presente a una niña y un niño y que nos contradecimos cuando le decimos no la violentes tú, pero yo sí puedo, ¿no? Crecen en contradicciones a veces tan pequeñas que después lo único que hacen es favorecer a que estos sistemas bien absurdos y contradictorios a lo que buscan, pensando en las instituciones públicas que siempre van a buscar o procurar el desarrollo, ¿no? O mejorar las condiciones de las personas y las poblaciones en diversas temáticas. Pienso yo, ¿qué ejemplo estamos dando desde la política? ¿No, Valerie? Por ejemplo, ¿qué piensa una niña o un niño de un político? ¿Qué piensa una niña o un niño de un policía? ¿No? ¿Qué ejemplo estamos dando, señora, señor policía? ¿Qué ejemplo está dando la maestra, el maestro? ¿Qué ejemplo está dando? Y entonces, ¿qué se está imaginando la niña y el niño? ¿Qué conceptos está creando? ¿No? ¿Cómo le estamos formando en esta sociedad entre todas las personas? Y me pregunto, ¿qué tan conscientes estamos de eso? ¿No? ¿Qué tan conscientes estamos de de que la educación sucede no solo en la escuela, sucede también en el comercial, en la canción, en la película, en el videojuego, ¿no? En las noticias incluso, en los comerciales, o sea, en todos los espacios, ¿no? En el marketing, ¿no? Como también vamos un poco distorsionando estas figuras y después vemos a niñas y niños bien sexualizados, ¿no? Con las marcas de ropa o yo qué sé, entonces que los estamos objetivizando, que también, pues a veces seguramente no detectaremos o si lo detectamos es porque alguien nos lo señaló, ¿no? De cómo no son sujetos sino objetos para nosotros en la sociedad de las niñas y los niños, ¿no? Cómo los convertimos en eso cuando no los escuchamos, cuando no les consideramos, cuando creamos políticas públicas sin siquiera tomar su opinión, ¿no? Como una referencia para ver si es buena o mala idea lo que estamos proponiendo, si es algo que en verdad ayuda a que su desarrollo sea integral. Y bueno, quisiera entrar a un tema que a mí me importa a propósito de la consulta y a propósito de escuchar a las niñas y a los niños, ¿no? Me gustaría saber cómo ustedes consideran que deberíamos de proteger la libertad de expresión de las niñas y los niños. Si tienen derecho a esto si tienen derecho a opinar, pues cómo es que podemos darle esos espacios, en qué momento se los podemos dar y cómo esas voces también las podemos resonar. Te voy a dar la palabra, Valerie, a ver si nos quieres compartir un poquito sobre esto. Sí, claro. Pues cómo pues darles palabras simplemente desde tu casa, empezar por ahí. Como te dije cuando iniciamos, como les comenté, desde preguntar cuando vamos a salir de vacaciones, los que tienen esa posibilidad, oye, ¿a dónde quieres ir? Porque a veces las decisiones porque eso no es una decisión importante en la familia, pero hasta en eso, las decisiones solo lo toman los adultos. ¿Por qué? Porque pues somos los que tenemos el dinero, los que tenemos el poder, ¿no?
Pero qué tal que tú decides que a ti te gusta la playa, pero realmente a los niños, pues simplemente al niño nunca lo has escuchado y resulta que a él le da miedo el mar, ¿no? Entonces, pues lo llevas a la vacación y siempre trae la cara de enojo y molestia y tú siempre, y tú adulto te frustras y dices, pero ¿cómo? Pero pues si te traje a vacaciones, sí, pero no te diste la tarea de consultar, porque también él es un miembro, es un ser vivo que piensa, que tiene sentimientos, y no te diste la tarea de escucharlo. Y mucha gente que me va a escuchar va a decir, ay, sí, o sea, ahora nos vamos a poner a ver qué dice el niño para tomar decisiones. No, no, yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que como adultos nosotros tenemos que tomar las decisiones y tenemos que darles la guía y el camino y decirles por dónde. Pero eso no nos hace los dueños de ese ser vivo. No nos hace la obligación de que piensen como nosotros, que sientan lo que nosotros sentimos, que hagan lo que nosotros, porque nos frustramos porque no hicimos, lo cumplan ellos. Las expectativas en los hijos o en los niños y las niñas, por lo que yo quería lograr y no lo logré, y entonces se lo aviento el peso. Yo, pobres criaturas, o sea, desde ahí ya están cargando con una losa bien grande porque tu papá quiere que seas doctor, porque siempre ha querido que seas doctor. Y ya, o sea, y el niño resulta que él es paisajista, ¿verdad? O le gusta el deporte extremo, y pues ya no, ya tiene que terminar la carrera de médico, ya cuando es grande, todo frustrado, dice, pues ahora no voy a ser médico y ahora sí me voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y perdió mucha vida y nos perdimos nosotros los adultos de lo bonito que es convivir con niños que tienen la oportunidad de dar sus ideas, de hablar y de aportar. De verdad, en el caso particular, me ha tocado ir mucho a las casas hogares, dar pláticas en escuelas, generar cursos de emprendimiento de niñas y niños. Y me gusta cómo ellos se desenvuelven y te dan unas lecciones impresionantes. Obviamente aprendo muchísimo también de mis hijos, uno de 9, la otra de 14. Y pues yo le diría a todos aquellos que me están viendo ya adultos, dense la oportunidad de convivir con estos seres tan maravillosos que son estos niños y niñas, porque ellos traen una cosa, la honestidad, ya la traen, porque pues ellos todavía no saben de quedar bien con nadie, te van a decir lo que verdaderamente sienten. Entonces, para poder realmente trabajar en el tema de los niños, tenemos que empezar por empatía. Recordemos que si nosotros tenemos problemas, ellos también. Su mundo es su entorno y necesitamos considerarlos. Esto que dijiste que me partió el corazón ahorita y que dijiste y es verdad, agarras a un niño por la situación que sea y te lo llevas y lo arrancas de su casa, de su entorno, de sus amigos y pretendes que se adapte. ¿Cómo? Si ni siquiera te diste el tiempo de explicarle, porque a veces creemos los adultos que tenemos toda la razón. Entonces, partir por escuchar, ver diferentes entornos. Me ha tocado trabajar con diferentes estratos sociales, entonces igual lo he visto en las familias donde hay mucho dinero, donde nunca escuchan al niño, nomás le compran todo. Es más, ahí viene Santa Claus, ahí viene esto, y es un llenarles de regalos que a veces ni quieren. ¿Cuántas veces hemos visto que con una caja del mismo regalo se divierten más que con lo que venía adentro? Entonces, es una lección muy grande. Quiero decir que debemos darle la importancia. No solo son el futuro, son el presente. Entonces, pues me quedo con eso, que hay que escucharlos, hay que escucharlos. Muchas gracias, Valerie. Sí, escucharlos y tomar en cuenta eso que escuchamos, ¿no? No solo darles la voz, sino también darle la importancia a esa voz y los mensajes que nos comparten desde su sentir y pensar. Y me pregunto, ¿cuántas veces han comunicado la niñez en diferentes espacios a su forma, pues
los riesgos que pueden estar enfrentando, ¿no? Las violencias que pueden estar enfrentando a propósito de que uno de los derechos es vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y eso me parece para las personas que trabajamos en el norte fundamental, sobre todo ahorita yo quería hacer también un poco o traer al tema la población que está en tránsito, la población migrante, porque vemos imágenes que pues nos preocupan y nos hacen, a mí me hacen sentir muy mal, la verdad, saber que en el invierno pues las niñas están en ciertas condiciones, viviendo en la intemperie o sufriendo el clima, ¿no? del norte en estos inviernos. Y me pregunto también pues qué tanto les podemos ofrecer en las sociedades mexicanas a los niños que van en tránsito, ¿no? Si de por sí con nuestra niñez no podemos, y entonces viene todavía otra población más vulnerable, ¿no? Que la arrancaron del terruño y le dijeron que iban y no volvían. Y pues bueno, no sé si ustedes tengan alguna reflexión sobre eso, porque a mí me preocupa tanto el hecho de que no futuro, sino presente, estas generaciones que en poco tiempo van a estar asumiendo otros roles dentro de las sociedades, estén viviendo estas experiencias a estas edades, ¿no? ¿Cómo va a ser una persona adulta cuando creció en esas condiciones de incertidumbre, cuando creció en un campamento a lo mejor de migrantes, cuando creció en un espacio que no era el suyo, tratando de construir identidad mientras no sabe hacia dónde va o si se va a quedar un tiempo determinado en un lugar? No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre la población y qué se podría hacer desde lo local, porque están ahí más vulnerables que los otros, ¿no? No sé si quién está más vulnerable, si una niño en una casa hogar o un niño que con su familia se encuentra en un campamento de personas en situación de movilidad. No sé si alguna de ustedes quisiera opinar al respecto. No la tenía ahí como pregunta, pero ahorita con lo que estamos conversando son cosas que vienen, sí, Marta. Como bien lo decías hace rato, ¿no? La niñez que está migrante, que está en tránsito, pues realmente desconoce a dónde va, por qué se va de su hogar, por qué este cambio, por qué esa caminata, ese esfuerzo, no tienen una visión clara de hacia dónde van, entonces se sienten perdidos. Y el proceso emocional que ellos están viviendo y que no pueden expresar, creo que es un detonante que se tiene que tomar en cuenta principalmente al momento en que ellos llegan, en este caso, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Que llega mucho por la frontera, este tipo de casos. En Fundación Muscalti nos hemos dado la tarea de aportar un poquito en ese sentido a través del arte, el hacer actividades que les permita pues aterrizar un poquito en donde están y entender lo que les está pasando, qué están sintiendo, el llegar a ese espacio que les ha generado, el estar en compañía con su familia, pero en otras circunstancias distintas a la estabilidad que tenían en el país en donde estaban. Eh, el poder ayudarles a que puedan encontrar esa estabilidad emocional para de ahí poder ver e integrarse, porque no saben realmente si se van a quedar aquí o si continúan de paso. Entonces, la problemática a tratar prioritaria es la parte emocional, porque en esos espacios pues también hay mucha violencia, hay mucha inseguridad. eh, Darles herramientas para que ellos puedan tener acceso a esa paz que todos merecemos. Y creo que el arte es una forma muy amigable de acercarnos, porque pues llegan desconocidos a hablar con los niños y para ellos eso es algo que impone muchas veces por el mismo temor que ellos pueden tener de las experiencias que han vivido en el tránsito, ¿no?
Ay, gracias, Martita. No sé si quieras comentar algo al respecto, Valerie. Bueno, sin duda es una problemática que veo mucho aquí en Matamoros. Nosotros de pronto hemos tenido, tuvimos un tiempo donde teníamos 500 migrantes. Es impresionante la cantidad de niños de brazos, donde no hay ninguna condición, o sea, para tenerlos con pañales sucios. Bueno, sí tenían y ahí andaban ahí, pobrecitos, muy, muy duro. La verdad es que es algo que vivimos aquí cotidianamente y nos parte el alma, pero en conjunto, como dices, ¿qué se puede hacer? Bueno, en el poco tiempo que están, lograr por algún medio, el que sea, por ejemplo, el arte, que es muy buena idea, llevarles un poquito de conocimiento, es decir, poderles llevar algo que ellos dibujen, que se entretengan, platicar con ellos, escucharlos, darles un poquito de cariño y apapacho. Nos tocó de pronto en 2 o 3 ocasiones, una con Rotary, luego en otra organización. En una llevamos de comer, pero a los niños los poníamos a jugar actividades deportivas también. Y la verdad es que es como despejarle. Es muy frustrante porque son medidas que solo puedes utilizar para el momento. La verdad es que estamos atados de mano porque esto, yo quisiera hacer como un albergue y que se quedaran y poderlos cuidar hasta que tuvieran una estabilidad o una seguridad y pudieran salir al mundo, pero pues no se puede porque además, de hecho, en una cuestión personal, yo empleé a una familia cubana que traía ya 2 niños chiquitos y aquí tuvieron otro bebé y pues traté de ayudarlos de esa manera, les dimos trabajo a sus papás, les dimos un departamento, los ayudamos a que pudieran estos 6 meses que estuvieron aquí en la ciudad tener una condición. Vieras qué felices los niños, cómo cambiaron su actitud cuando ya tenían una casita, cuando ya tenían una rutina, cuando tenían seguridad. Es impresionante cómo se cambió de esa cara de esos niños desencajados, nerviosos, lloraban mucho y ahí no, súper bien. Entonces, pues bueno, lo que me queda como lección es que, número uno, hay que tener empatía a todo el país, decirle que si ven migrantes, no los vean feo, traten de ayudarlos, con lo que sea, ellos lo necesitan. Y a los niños, denles un momento de alegría, platiquen con ellos si tienen oportunidad y pasen un momento agradable, si está en sus manos. Y si no, pues bueno, no se molesten, porque esa es una situación que está pasando y que va a seguir pasando y tenemos que ver cómo la manejamos. Esta familia sí logró cruzar a los Estados Unidos, se fueron y bueno, y ahora están muy bien. He tenido contacto con ellos, pero no es la mayoría. Muchos niños mueren al cruzar el río, otros tantos son ya pues producto de la trata, o sea, ya están en trata y pues han desaparecido y no están sus papás y todo. Y bueno, pues esa es la realidad cruda que existe con estos niños que van de tránsito. A veces como sociedad nos es más fácil decir, bueno, ni modo, pues eso no es lo mío y ignorarlo para no sentirte mal, pero yo aprovecho esta oportunidad para decirles, no hay que ignorarlo, porque esos niños que se quedan sin esa oportunidad de desarrollarse con conocimientos, con valores, van a ser los delincuentes del futuro, seguramente, si llegan a crecer. Seguramente serán los que van a secuestrar a gente más adelante, van a tener ellos también vivir de manera incorrecta porque pues no tuvieron otra oportunidad. Recordemos que muchos de los que están en este tema de la delincuencia es porque sus oportunidades desde la niñez no fueron las adecuadas, la mayoría. Hay estudios que lo dicen. Entonces, pues eso, empatía y ayudarlos a que los momentos que puedan estar en una estabilidad, pues disfruten y que entiendan que lo que están viviendo va a ser transitorio y que depende de ellos que puedan salir adelante con las herramientas que les vaya dando la vida, ¿no?
Gracias, Valerie. Sí, yo me pregunto en qué condiciones o bajo qué contexto crece una persona como para delinquir en algún momento de la vida, ¿no? O violentar, porque seguramente pues mucho tiene que ver justo el ambiente en el que crecen, los referentes de los que hablábamos hace ratito, ¿no? Y como ese ejemplo del que decía Marta, pues les va educando y va normalizando ciertas conductas que al final pues les llevan a tomar decisiones que no necesariamente pues contribuyen a su bienestar, ¿no? Y, y nada, ahorita escuchándote, Valerie, pensando en este derecho también de participar de las niñas y los niños, ¿no? De poder involucrarse en procesos. Tú estando ahorita en una institución pública, ¿cómo, y esto ya ahorita te lo voy a preguntar a ti y perdona el atrevimiento, pero ¿cómo te imaginas que podemos dar espacio a la niñez en las instituciones públicas para que las instituciones tomen en cuenta esta opinión? O sea, va más allá de una encuesta o una consulta que pueda hacer una organización civil como un World Vision, ¿no? O a lo mejor esta consulta que hacían a las niñas y los niños como para conocer qué tan familiarizados estaban con sus derechos y demás. Pero desde las instituciones públicas, ¿cómo podemos considerarles? O sea, ¿cómo se hace o si es que se hace o cómo puede hacerse? Pues con programas, fíjate, ahorita aprovechando lo que dijiste, ¿no? Pues somos exbecarias, ya sacó la embajada una convocatoria para un proyecto social y pues inmediatamente me di a la tarea de buscar a dos compañeros que son uno de aquí de Tamaulipas, otro de San Luis, que trae un proyecto muy interesante de kits de niños de emprendimiento para niños que no tienen acceso a internet. Y le dije, oye, es el momento, o sea, esta es la forma en cómo podemos hacer que niños de la periferia que no tienen ni saben qué es el emprendimiento, empiecen a desarrollar una forma diferente de pensar. Entonces, con tu pregunta te diría, pues haciendo programas, bajando recursos para involucrar a los niños en programas de emprendimiento, de cultura, hasta de oratoria, caray, hombre, que eso yo me acuerdo mucho que la primaria antes era muy común, los concursos de oratoria era buenísimo, porque era como se expresaban los niños y empezaban a empoderarse, ¿no? Entonces, como institución hay que trabajar en programas en donde podamos hacer que los niños participen en unión con los adultos. Este programa de emprendimiento que luego te mando el link para que lo veas, está genial. Trabajan los papás con el niño y son los papás los que van llevando al niño en etapas y el niño va obteniendo insignias hasta llegar a un proyecto social en donde lo puede hacer para generar ingresos en su misma comunidad. Y luego se hace una expo de todos los niños que participaron y se elige el ganador. Pero a todos se les da premio. Fíjate, esa es una manera muy sencilla de trabajar o hacer lo que en ocasiones he visto que hacen a nivel federal, de que invitan a los niños al Congreso, ¿no? Que los invitan a que se sienten y que también ellos hablen del tema y demás. Pues esa es una manera genial. Un día del presidente municipal o presidenta municipal y que los inviten al municipio y que ese día ellos sean los que gobiernen, ¿no? De esa manera les vamos dando esa voz que tienen que darse y también la fortaleza y sobre todo la conciencia de que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser, siempre y cuando lo decidan. Así de fácil, ¿no? Esa sería mi aportación. Gracias, Valerie. Qué bonito que todas las personas pudiéramos escuchar desde pequeñas y pequeños. Puede ser lo que quiera ser, ¿no? Qué bonito pensar en este escenario donde está tu pupitre listo para que asistas o tienes todas las condiciones para que te conectes y es tu decisión no hacerlo, no que no tengas las posibilidades, ¿no? Ahí creo que es la gran diferencia, igual en todos, en otros temas como la salud, ¿no? Como el tema de la alimentación, pues habrán personas que no les guste el brócoli, pero
no te lo quieres comer porque no te gusta, no porque no tienes brócoli que comer, ¿no? O sea, y es muy diferente ahí la situación. Siempre, bueno, no siempre, pero desde hace 10 años para acá mi interés ha sido en particular el de, digamos, demostrar que lo que hacemos desde sociedad civil tiene sentido, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo quiero cerrar este conversatorio con una pregunta que para mí es importante. Sabemos que hay datos sobre la niñez, sabemos la población dónde está ubicada, un poco las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Tenemos varias encuestas que nos pueden un poco dar norte pues de cómo está creciendo la niñez en nuestro país y en otros espacios, ¿no? Pero a mí me llamaría la atención si ustedes, ya sea pues desde la organización civil, ¿no? O de la institución pública, se genera información para ir documentando, observando, midiendo lo que hacen, ¿no? Lo que hacen y si eso en verdad mejora las posibilidades o las condiciones para que las niñas y los niños tengan acceso a sus derechos. Me gustaría que nos compartieran, si es posible. Martita, te pasó la voz. He tenido la fortuna, la verdad, de colaborar en organizaciones que trabajan desde el enfoque de derechos humanos y que cuidan y respetan los valores, ¿no? Y que son congruentes al trabajo que están realizando. Anteriormente estuve en Fundación para la Protección de la Niñez, casi 13 años, y ahora me encuentro en Fundación Moscalti. Ambas fundaciones son asociaciones de segundo piso, ¿no? Que apoyamos a comunidad abierta y a organismos de la sociedad civil. Entonces he podido tener contacto con diferentes tipos de población de beneficiarios, conocer diferentes necesidades de este sector. Y bueno, algo que creo que es súper valioso es que la misma asociación, la misma fundación sea congruente y que se viva y se ejerzan esos derechos con todos los involucrados, ¿no? Tanto con los colaboradores como con los inversionistas sociales, como con los beneficiarios, ¿no? Y estas organizaciones han creado líneas de acción que se van implementando con programas que generan ese bienestar integral, porque esa es parte de la misión, ¿no? Y este beneficio se lleva tan desde la infancia hasta adulto mayor, por el tipo de organización, ¿no? Que busca fortalecer a la comunidad en general en situación vulnerable. Pero en sí, en el caso específico de la infancia, creo que el REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia, ha sido un gran aliado. Fundación para Protección de la Niñez, pues es parte integral de esta red. De hecho, están dentro de sus instalaciones en la Ciudad de México. Fue parte de quien impulsó esta red y me tocó estar colaborando y viendo el gran trabajo que realizan a través de sus investigaciones. Y para nosotros ha sido un pilar fundamental para conocer la radiografía de la real de la situación en la infancia en México, ¿no? Sus publicaciones son súper valiosas, los invito a que lean, por ejemplo, el de Infancia Cuenta, que lo realizan año con año desde el 2005. Entonces, de ahí podemos tomar información para nosotros, poder tener una guía más clara de qué proyectos queremos desarrollar para que sean acordes a las necesidades reales de la infancia y poder contribuir y garantizar a que realmente haya una mejor situación de la niñez y sobre todo en los grupos vulnerables que queremos apoyar dentro de la fundación, ¿no? Los programas se implementan con un diseño en base a indicadores que nos van a permitir nosotros tener un resultado de una forma numérica que nos ayuda a medir el impacto en cada una de las líneas de acción en donde realizamos los programas o los proyectos que estamos ejecutando. Por ejemplo, en educación, en salud, en necesidades básicas, en arte, en emprendimiento, etc. Y bueno, y esto nos va a ayudar a reflejar la contribución que estamos generando, ¿no? Que estamos realmente llevando a cabo en nuestra operatividad de nuestros programas. Un ejemplo, detectamos en el área de educación que hay falta de material escolar para que realmente haya un desarrollo educativo
en igual de condiciones en la niñez, ¿no? Como les decía hace rato. Entonces, al nosotros ver en esa necesidad, consultamos en qué zonas podríamos incidir, cómo podríamos hacerlo. O sea, esa base nos ayuda a nosotros a poder crear y hacer realidad y aportar a que esas necesidades se cumplan, ¿no? A lo mejor no podemos darle útiles escolares a todos los niños en México, pero sí seleccionar en base a la situación que nos muestra esa radiografía a polígonos que consideramos importantes, más importantes y urgentes para que pues puedan tener el acceso a la educación. ¿Qué tema, no? Documentar. Nosotros acá estamos hacemos referencia al monitoreo de evaluación de acciones e invitamos a las organizaciones a que aprendan del monitoreo y evaluación. Porque si bien es importante realizar acciones concretas que puedan atender estas problemáticas, la buena voluntad no basta, ¿no? Y es necesario tener claridad en las condiciones en las que estamos trabajando la población, las necesidades, cómo unas pueden ser prioridades sobre otras, ¿no? Y cuáles derechos son las llaves de otros derechos. O sea, hay un derecho que puede permitir que tengas acceso al resto, ¿no? Y cuáles son estos y cuidarlos más que otros. Desde las instituciones públicas, Valeria, yo sé que hay pues información que se documenta, ¿no? Para quienes desconocen lo que pudiera llegarse a hacer desde una regiduría, por ejemplo, en el momento en que ustedes realizan acciones, estas que nos compartías de las casas hogar, otras actividades, ¿ustedes generan información para medir si estas acciones que ustedes realizan pues contribuyen positivamente a que las niñas y los niños puedan tener mayor acceso a sus derechos? Fíjate que no está comprendido dentro de las funciones del regidor generar información. El regidor es un ente colegiado, forma parte de un colegiado, el cual que es como un pequeño Congreso de la Unión, en donde su función principal es la de regular, generar reglamentos y supervisar que todos los secretarios y los directores del ayuntamiento hagan lo que tienen que hacer bajo un plan municipal que se plantea cada año, ¿verdad? Sin embargo, creo que no solo en el municipio y a nivel gobierno federal y estatal, nos hace falta mucha información. La verdad es que está el INEGI, por ejemplo, que todo el mundo lo sabe y lo conoce, y sí nos dice cuántos niños hay, cuántas niñas hay, pero nada más, ahí se queda. Justo por eso me gusta mucho el trabajo que hacemos, digo hacemos porque antes de ser regidora yo formaba parte de ese grupo de asociaciones civiles que se dan a la tarea de hacer las investigaciones. Es ahí, la verdad, es la iniciativa, la sociedad, pues, quien se agrupa y dice, oye, vamos a abordar el tema de los niños y vamos a tomar datos. Sin datos no podemos tener acciones porque no hay resultados. Y eso es algo que siempre puntualizo ahora que estoy de la parte de gobierno y siempre lo menciono a mis compañeros y lo digo al presidente municipal y lo voy a seguir diciendo, informando. Necesitamos información puntual. Se requiere un compromiso de gobierno en estadísticas de qué es lo que está sucediendo con cada sector de la sociedad y sobre todo con la parte de los niños. El DIF, que es el organismo o es la dependencia que se encarga del desarrollo de la familia, básicamente es quien tendría que tener todas estas estadísticas. Las tienen tal vez, pero no las difunden. No las difunden porque además puede ser bastante choqueante para la sociedad. Y como te decía, es mejor hacernos de la vista gorda que de pronto reflejar que de cada 10 niños, pues 6 pueden ser abusados. Y no solo estoy hablando sexualmente, sino pues
físicamente y psicológicamente. Y podemos entrar en una discusión y me vas a decir, ay, qué exagerada, de cada 10 sexy, y me quedo corta. Y me quedo corta. Pero estos datos como gobierno no son muy agradables. O sea, nunca vas a ver que un gobierno ponga esto porque es como decir, pues no estoy haciendo bien las cosas. Y es la verdad, y soy regidora y estoy en el gobierno y lo tengo que decir porque así es. Entonces tenemos que empezar, pues aunque nos duela, a investigar y a sacar los datos crudos como son para poder tomar decisiones a nivel de leyes y de normas y de reglamentos que nos permitan salir adelante. Mira, un caso muy particular, aquí lo voy a mencionar. En una colonia muy conocida aquí en Matamoros, muy marginada, hubo un incidente donde llaman a la policía por un tocamiento a una niña. Tocamiento. No pasó nada porque la ley no, o sea, no hay nada que diga que tocamiento es para poder detener al señor y meterlo a la cárcel. Entonces no hay sanción y ahí se quedó. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, todos los colegiados de abogados que hay colegiados en todos lados, el grupo o colegio de abogados, tiene que trabajar para hacer las leyes que nos permitan a nosotros los que estamos gobernando y que nos las presenten para nosotros meterlas como iniciativa de gobierno y que cada vez más haya sanciones severas a quien abuse de cualquier manera y de cualquier forma de un niño y de una niña. Y de esa manera vamos a poder empezar a tener un poquito de cambio en la forma en cómo se tratan los niños, porque lamentablemente no entendemos si no es de una manera coercitiva. Sin embargo, creo también que hay que tener la parte de los datos. No nada más lo que nos diga el INEGI, lo que nos diga la ONU, lo que nos diga, no. Los datos reales como gobierno, comprometerse a hacer encuestas y tener esta información que nos permita tomar decisiones que nos permitan cambiar de raíz y de fondo esta parte de los derechos de los niños, porque si no, solamente vamos a seguir simulando, solamente vamos a seguir gastando dinero en campañas publicitarias, pero no va a haber ningún resultado trascendental a futuro en este tema. Sí, eso de simular nos sale bien a veces, ¿no? Está pensando, por supuesto, porque podemos decir qué hacemos, pero sin la información en mano difícilmente vamos a entender si todo esto que estamos canalizando, energía, tiempo, recursos, está teniendo algún resultado y si ese resultado es el que queremos. No nos olvidemos de nuestra versión de niñas y niños, porque eso está complicado, el olvidarnos de las ilusiones que teníamos, de la forma en que veíamos el mundo, de esa inocencia de la que hablas, de nuestra irreverencia para ser transparentes, ¿no? Porque no hay culpa, no hay temor, ¿no? No hay todas estas condiciones que a veces nos instalan para podernos expresar y ser, ¿no? No hay esos miedos que nos van transmitiendo, transfiriendo desde los mensajes, ¿no? Yo pienso que es primero la gallina o el huevo cuando me imagino a la niñez en estos momentos y su posibilidad de jugar en la calle como cuando yo lo hacía, ¿no? En la noche. ¿Qué tan seguras o seguros se pueden sentir de sacar una pelota, hablarle a sus amigos y estar ahí hasta medianoche en la calle jugando la pelota? Pues no lo sé, ¿no? Y me encantaría que se escucharan o prevalecieran los sonidos de las carcajadas en la noche en lugar de otros sonidos, ¿no? En lugar de las balas. Ojalá, ojalá escuchemos las risotadas en las calles, en las madrugadas. Y bueno, esto me sacude mucho, me sacude muchos de los comentarios que hacen. Me transportan a conversaciones. En algún momento me preguntaba alguien, ¿qué crees que tenemos que hacer para que las niñas no salgan embarazadas, ¿no? Y yo, pues que dejen de violarlas en su casa, ¿no? Por ejemplo. O sea, no, a veces no conocemos qué tan expuestas están las personas. No reconocemos
la complicidad de la sociedad en ese grado de exposición a las distintas violencias. Y creo que difícilmente al no reconocerlo vamos a poderle dar solución, ¿no? ¿No? A veces son estas violencias que son tan naturalizadas y esto, no sé, lo pienso en el ejemplo de una denuncia por violencia y cuando culturalmente pudiera sonar exagerada y que ni siquiera se te considera y al rato ya amaneces muerta. Pues así, o sea, no escuchamos estas sentipensares que nos van dando pues referente de lo que están viviendo y cómo están creciendo las niñas y los niños. Yo les quiero agradecer mucho este tiempo que nos han acompañado, también a las personas que nos están mandando mensajitos. Ahí mandan saludos a Cirán Pérez. Dice, muchas gracias por la invitación para escuchar este tema tan importante sobre los derechos de las niñas y los niños de nuestra sociedad. También dice, es muy importante que nuestros hijos tengan confianza de expresarse, de sentirse escuchados y apoyados en sus decisiones, que se sientan parte de una sociedad sin miedo. Sí, creo que eso, ¿no? Será nuestra labor el procurar poner las condiciones para que alguien pueda crecer sin miedo, pueda preguntar sin miedo, pueda opinar sin miedo, pueda transitar sin miedo, pueda incluso cuestionar sin miedo, ¿no? Y esto pues puede seguro traer un futuro distinto a nuestras sociedades. Hay que cuidarlos desde ya. Pues bueno, yo no sé si quisieran comentar algo para concluir, Marta, Valerie. Yo solo quiero agradecerles el tiempo que han dado a este conservatorio, este espacio que nos interesa preservar, construir y hacer cada vez más, digamos, con mayor alcance. Queremos que escuchen las voces de las mujeres que se dedican a defender derechos en diferentes espacios, sus experiencias, y que vean cómo esta labor pues tiene también un efecto y ese es relevante. No sé si quieran decir algo antes de despedirnos. Vale, Marta. Agradecerlas y felicitarlas por este espacio, ¿no? Yo creo que es bien importante que compartamos el sentir, que nos demos cuenta de lo valioso que es el ejercer y el sentirnos sujetos de derechos, tanto a la infancia como nosotros como adultos, y invitarlos a todos, ¿no? A nivel general, a que hagamos nuestra parte, porque todos podemos cuidar tanto a la infancia como a nuestra sociedad en general, ¿no? Para que podamos tener ese bienestar que tanto añoramos, ¿no? Entonces está en cada uno de nosotros el hacer nuestra parte y poder lograrlo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, Valeria. No sé si quieras concluir con algo. Sí, claro, Dani, gracias, Marta, un gusto, de verdad, ha sido para mí un orgullo, un placer convivir con ustedes. Yo sabes que te admiro mucho por todo el trabajo que haces y por lo echada para adelante. Acuérdate cuando hace tiempo hizo Valerie un video justo de la no violencia a las mujeres. Es que para mí fue muy interesante ver cómo de tan chiquita tenía su punto de vista y por eso yo vivo con una niña que es activista desde chiquita y por eso sé lo impresionante y lo importante que es darles voz y darles la seguridad y la estabilidad y los valores y los principios para que tomen sus propias decisiones, porque esos seres, esos pequeñillos van a ser aquellos que van a mover y van a cambiar muchas cosas en el mundo que no están bien. Entonces, empiecen por querer mucho a sus hijos, pero no solo con el simple hecho de amarlos, sino denles la libertad, el cariño, el respeto a sus pensamientos y déjenlos crecer en paz, sin las ideas ni los traumas de nosotros los adultos. Ellos pueden, claro que pueden, y van a ser grandes seres humanos con el ejemplo de nosotros los adultos. Gracias y adelante. Yo las veces que me invites, encantada. Muchas gracias, Valerie. Nuestras prisas no son las prisas de la niñez, nuestras necesidades no son las necesidades de la niñez, ¿no? Nuestras culpas tampoco lo son.
Y entonces hay que separar una cosa de la otra y olvidarnos de las preocupaciones de adultos para instalarlos en las necesidades de la niñez y tratar de atenderlas, ¿no? Eso sería lo ideal. Pues bueno, yo quiero agradecer, le paso la voz a Sharon de Catalizador Social. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues damos por terminada nuestra tan enriquecedora sesión de conservatorios. Agradecemos su participación en nuestro primer ciclo de conservatorios sobre este tema tan importante de la niñez en este año 2022. Esperamos que hayan disfrutado mucho este espacio de compartición de saberes, al igual que nosotras. También agradecemos al público su valiosa asistencia, así como todos sus comentarios, su retroalimentación. Además, abrimos la invitación para el siguiente conservatorio, que seguirá este ciclo del tema de la niñez. Les estaremos contando más sobre este encuentro virtual a través de nuestras redes sociales. Gracias a todas, todes, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y las invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestro país. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Listo. Pues ahora sí nos despedimos formalmente, ya terminamos de transmitir en Facebook. Y pues solamente agradecerles a Valerie y a Marta por su tiempo, por todos estos aprendizajes que nos dieron a nosotras también. Y pues ojalá la vida nos siga juntando en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a gracias a ustedes. Gracias, Gracias. nos vemos. Seguimos. Un abrazote. Bye. Bye bye.